El capitán Soltarbex, de la flota imperial Drechnar, observó con furia el planeta azul verdoso que se mostraba en la enorme pantalla, otro mundo primitivo listo para ser conquistado. Según inteligencia, la especie dominante se autodenominaba humana. ¡Qué curioso! ¿Evaluación táctica?, preguntó Vex, tamborileando con su mano de 4 dedos contra la silla de mando. El teniente Grex golpeó la antena de su consola, convulsionando de emoción. Capacidad defensiva mínima, capitán. Apenas dominan los viajes espaciales rudimentarios. La mayor parte de su tecnología militar se basa en propulsores químicos y armas de fisión básicas. Las mandíbulas de Vex se unieron en lo que parecía una sonrisa Drechnar. Patético. Otra conquista fácil para la gloria del Imperio. La tripulación del puente rió entre dientes. Estas misiones se habían vuelto rutinarias, casi aburridas. El Imperio Drechnar había subyugado 17 sistemas planetarios tan solo en el último ciclo solar. Los humanos serían solo una nota al pie más en su gloriosa expansión. La oficial de comunicación Estrella saludó a sus líderes planetarios, ordenó Vex. Pongamos en marcha las exigencias habituales de rendición. Trella, una esbelta Drechnar de 6 extremidades y escamas iridiscentes, asintió. Transmitiendo en todas las frecuencias, capitán. La pantalla parpadeó y apareció un rostro humano. Piel rosada, un extraño pelaje en la parte superior de la cabeza, solo 2 ojos. Asquerosamente simétrico. Vestía lo que parecía un uniforme formal con pequeñas piezas metálicas decorativas. Este es el almirante Joseph Blackburn del Comando de Defensa de la Tierra, dijo el humano con calma. ¿Con quién hablo? Vex se irguió en su silla, alcanzando sus 3 metros de altura. Soy el capitán Soltarbex de la flota imperial Drechnar. Su planeta ha sido seleccionado para incorporarse a nuestro glorioso imperio. Ríndete ahora y tu especie podrá servir como una raza cliente productiva. Resiste y enfréntate a la extinción. La reacción de los humanos no fue la que Vex esperaba. En lugar de miedo, confusión o capitulación inmediata, la expresión del almirante Blackburn permaneció neutral. Capitán Vex, dijo con serenidad, en nombre de los gobiernos unidos de la Tierra, debo informarle que no tenemos ningún interés en formar parte de su imperio. Le solicitamos respetuosamente que retire sus fuerzas de inmediato. La risa estalló en el puente, pero Vex no pudo contener su propia diversión. Tú pides. No estás en posición de pedir, humano. Quizás no comprendan su situación. Mi flota de batalla consta de 27 naves de guerra, cada una capaz de reducir a cenizas sus principales ciudades en minutos. Lo entendemos perfectamente, respondió Blackburn. Y les doy una advertencia, que es más cortés de lo que nos han mostrado. Váyanse ahora o aténganse a las consecuencias. Esto provocó la histeria en la tripulación del puente. El teniente Grex se cayó de la silla, con las 6 patas en el aire, mientras aullaba de risa. ¿Consecuencias? Vex se secó la humedad de sus ojos compuestos. ¿Qué consecuencias podría una especie primitiva como la tuya infligir al Imperio Drechnar? Ni siquiera has logrado viajar más rápido que la luz. Blackburn suspiró. Ahí es donde se equivoca, capitán. Logramos el FTL hace 30 años. Hemos estado observando en silencio la galaxia, incluyendo sus imperios y sus actividades. Las mandíbulas de Vex crujieron con irritación. Imposible. Nuestra inteligencia nunca se equivoca. Su inteligencia se basa en nuestras transmisiones públicas e infraestructura visible, explicó Blackburn. Decidimos hace tiempo mantener nuestra tecnología avanzada clasificada mientras evaluábamos las posibles amenazas. Como tú. Algo en el tono del humano hizo dudar a Vex, pero lo descartó rápidamente. Los humanos estaban claramente fanfarroneando, un último y desesperado intento por evitar la subyugación. Tienen 6 horas terrestres para preparar su rendición, declaró Vex. Después, comenzaremos el bombardeo planetario de territorios no esenciales como demostración de nuestro poder. He entregado nuestra advertencia, dijo Blackburn. Las consecuencias de sus actos recaen sobre usted, capitán. La transmisión terminó. El oficial táctico Dredd se acercó a la silla de mando de Vex. Capitán, ¿deberíamos escanear en busca de sistemas de defensa ocultos? Solo por precaución. Desperdicio de recursos, se burló Vex.
Están fanfarroneando, preparen protocolos de invasión. Quiero la lancha de desembarco lista en 5 horas. Sí, capitán. Beck se volvió hacia su segundo al mando. Comandante Krell, ¿qué opina de estos humanos? Krell, un veterano con cicatrices de batalla y mejoras cibernéticas que le cubrían la mitad del rostro, encogió sus hombros blindados. Igual que todos los demás, capitán. Hablan con firmeza hasta que la primera ciudad es vaporizada. Entonces suplican clemencia. Exactamente. Beck se recostó en su silla de mando. Despiértame cuando se acerque la fecha límite de rendición. Quiero estar fresco para el bombardeo. 5 horas y 55 minutos después, Beck regresó al puente, descansado y ansioso por comenzar la conquista. ¿Informe de estado? Preguntó. El teniente Greg se apartó de su consola. No hay comunicación con los humanos, capitán. Parece que ignoran la fecha límite. Fue un error suyo. Beck tomó asiento. ¿Alguna señal de preparativos defensivos? Nada significativo, informó Dredd. Algún movimiento de sus primitivos aviones y buques de guerra, pero nada que represente una amenaza para nuestra flota. Beck asintió con satisfacción. Típico. Correrán como presas hasta que se den cuenta de que resistirse es inútil. Sin comunicación. Abran un canal. Recordémosles su situación. La pantalla permaneció oscura. Rechazan nuestra transmisión, capitán, informó Trella. Bien. Ya tomaron su decisión. Beck se inclinó hacia adelante. Apunta a su región polar norte. Población mínima. Máximo impacto visible. Demostración que no podrán ignorar. Objetivo completo. Dredd confirmado. Buque de guerra Terrafire en posición. ¡Fuego! La tripulación del puente observó expectante cómo el enorme rayo de energía descendía desde el Terrafire hacia la superficie terrestre. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los Dreknar en el puente paralizados por la conmoción. El rayo simplemente se detuvo. A unos 10 kilómetros sobre la superficie del planeta, chocó contra lo que parecía ser nada y se dispersó sin causar daño en el espacio. ¿Qué demonios fue eso?, gruñó Beck. Barrera energética desconocida, capitán, informó Dredd, mientras manipulaba frenéticamente su consola. Ninguna lectura indicó su presencia hasta que nuestras armas hicieron contacto. Imposible. Beck golpeó sus reposabrazos con el puño. Escanea de nuevo. Apunta a una ubicación diferente. Antes de que Dredd pudiera obedecer, un suave timbre resonó por el puente. Capitán, dijo Trella con voz insegura. Nos llaman desde nuestra nave. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntó Beck. La pantalla se activó sin orden alguna. El rostro del almirante Blackburn reapareció, pero esta vez el fondo no era una instalación militar terrestre. Parecía estar sentado en una silla Dreknar, en lo que inquietantemente parecía la propia sección de ingeniería Dreknar. Hola de nuevo, capitán Beck, dijo Blackburn amablemente. Pensé que podríamos continuar nuestra conversación, ahora que el periodo de demostración ha terminado. Beck se levantó de su silla, chasqueando las mandíbulas furiosamente. ¿Cómo estás en mi barco? ¿Qué truco es este? Ningún truco. Estoy exactamente donde aparento estar en tu sala de máquinas. Blackburn sonrió. Junto con representantes a bordo de cada buque de su flota. Llevamos aquí casi 10 horas. Seguridad a ingeniería. Beck gritó por su comunicador, alerta de intruso. No te oirán, dijo Blackburn con calma. Hemos aislado las comunicaciones internas. Y me temo que tus equipos de seguridad están indispuestos. En ese momento, las pantallas secundarias alrededor del puente se iluminaron, mostrando al personal de seguridad Dreknar inconsciente en los pasillos de la nave. ¿Qué has hecho, siseó Beck? Nada permanente, le aseguró Blackburn. Solo un supresor neuronal específico. Se despertarán con solo un dolor de cabeza. El comandante Krell sacó su pistola de plasma. Capitán, solicito permiso para dirigir personalmente un equipo a ingeniería. No lo recomiendo, intervino Blackburn. Hemos instalado dispositivos de contención con bloqueo cuántico en sus sistemas de propulsión y armamento.
Cualquier acción agresiva y tus naves se vuelven chatarra muy cara e inmóvil. Vex se recostó en su silla, con la mente acelerada. Esto no podía estar pasando. ¿Cómo se habían infiltrado los humanos en toda su flota sin ser detectados? ¿Cómo habían burlado los sistemas de seguridad Dreknar, los más avanzados en 3 cuadrantes galácticos? ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Blackburn se inclinó hacia adelante. Primero, quiero corregir algunas ideas erróneas. Los humanos no somos primitivos, capitán. Somos cautelosos. Tras nuestros primeros encuentros extraterrestres hace siglos, tomamos la decisión colectiva de presentar una fachada menos avanzada a la galaxia mientras observábamos y aprendíamos. Llevas siglos engañando a civilizaciones espaciales. Vex no pudo ocultar su incredulidad. Preferimos la distracción estratégica, respondió Blackburn con una leve sonrisa. Nos fue muy útil. Hemos visto imperios como el suyo surgir y caer mientras desarrollábamos nuestra tecnología discretamente a nuestro propio ritmo, sin influencias ni interferencias externas. Si son tan avanzados, los desafió Krell, ¿por qué ocultarse? ¿Por qué no conquistar o colonizar como cualquier especie sensata? La expresión de Blackburn se endureció ligeramente. Porque aprendimos de la historia que la conquista genera resentimiento y que los imperios inevitablemente se derrumban bajo su propio peso. Elegimos un camino diferente. La barrera que bloqueaba nuestras armas, Drey interviene. ¿Qué tecnología? Desfase cuántico, dijo Blackburn. Existe ligeramente desincronizada con el espacio-tiempo normal hasta que se activa, indetectable hasta que se necesita. Las mandíbulas de Vex chasquearon rápidamente, una señal de extrema angustia en la fisiología Dreknar. ¿Y ahora qué? ¿Destruyen mi flota? ¿Declaran la guerra al Imperio? Eso depende completamente de ustedes, dijo Blackburn. No nos interesa la destrucción ni la conquista. Pero nos protegeremos a nosotros mismos y a otros mundos en desarrollo de los imperios depredadores. ¿Otros mundos?, repitió Vex. ¿Creías que la Tierra era la única con su filosofía? Blackburn sonrió. Hay una alianza de mundos que comparten nuestro enfoque. Nos llamamos los Guardianes. La mayoría de las especies que consideras primitivas están bajo nuestra protección. Las implicaciones golpearon a Vex como un martillo gravitatorio. ¿Cuántos mundos habían tachado los Dreknar de primitivos, pero que en realidad eran civilizaciones avanzadas disfrazadas? ¿A cuántos aliados potenciales se habían enemistado? ¿Cuántos enemigos ocultos se habían creado? Su imperio se encuentra en una encrucijada, capitán, continuó Blackburn. Continuamos con sus políticas expansionistas, y con el tiempo se encontrarán con fuerzas que no serán tan misericordiosas como nosotros hoy. Cambien su enfoque, y quizá encuentren la galaxia un lugar más acogedor. La mente de Vex daba vueltas. El emperador jamás lo creería sin pruebas. Si regresaba con su flota intacta, pero sin conquistar nada, sería ejecutado por cobardía. Me estás pidiendo que traicione a mi emperador, dijo Vex en voz baja. Te ofrezco la oportunidad de salvar a tu pueblo de un camino que lleva a la destrucción, corrigió Blackburn. Tus historiadores seguramente han documentado lo que les sucede a los imperios que se expanden más allá de su capacidad de gobernar eficazmente. El teniente Grex se aclaró la garganta con nerviosismo. Capitán, nuestros sensores de largo alcance detectan lecturas inusuales. Póngalo en pantalla, ordenó Vex. La pantalla se dividió, mostrando a Blackburn a un lado y una anomalía espacial al otro. La anomalía se expandió y comenzaron a emerger naves como ninguna que Vex hubiera visto jamás. Parecían entrar y salir de la realidad, sus cascos reflejando la luz de formas imposibles. Una pequeña parte de la flota de los Guardianes, explicó Blackburn, solía estar camuflada y observando. Hoy, dejando claro un punto. El puente quedó en silencio mientras una nave tras otra emergía, superando rápidamente en número a la flota Dreknar en una proporción de 3-1, y aún así seguían avanzando. La decisión es suya, capitán, dijo Blackburn en voz baja. Pero elija rápido. Vex observó la flota que se acercaba y luego la expresión resuelta del humano. Todo lo que creía sobre la supremacía de su imperio, sobre el orden natural de conquista y subyugación, se derrumbó ante esta revelación. Si acepto retirarme, dijo con cautela, ¿qué garantías tengo de que no nos destruirás simplemente una vez que seamos vulnerables?
Tienes mi palabra, respondió Blackburn, ¿y esto? Presionó algo en su dispositivo de muñeca. Los datos comenzaron a fluir por las consolas Dreknar, cartas estelares, coordenadas de navegación, especificaciones técnicas, rutas seguras de regreso a su territorio, explicó Blackburn, e información sobre mundos abiertos a relaciones comerciales pacíficas. La cooperación económica puede ser mucho más rentable que la conquista, capitán. Vex estudió la información, reconociendo la oportunidad que se le ofrecía. No solo supervivencia, sino un posible nuevo rumbo para su carrera, posiblemente para el propio imperio. Comandante Krell, dijo finalmente, prepare los protocolos de retirada. Nos vamos del espacio terrestre. ¿Capitán? Krell parecía atónito. Es una orden, comandante. Mientras Krell obedecía a regañadientes, Vex se volvió hacia Blackburn. Esto no ha terminado, humano. Espero que no, respondió Blackburn con una sonrisa sincera. Espero que apenas esté empezando. Un nuevo capítulo en las relaciones humanas de los Dreknar. Vex no estaba listo para aceptar tal optimismo, pero fue lo suficientemente pragmático como para reconocer cuando se sentía superado. Nos retiraremos. Pero el emperador se enterará de este encuentro. Contamos con ello, dijo Blackburn. De hecho, le hemos preparado un paquete de datos. Considérelo una presentación formal a los guardianes. Mientras la flota Dreknar iniciaba sus preparativos de retirada, el capitán Soltarbex contempló el planeta aparentemente primitivo que acababa de revolucionar todo lo que creía saber sobre la galaxia. Una cosa era segura, nunca volvería a juzgar a una especie por su aparente nivel tecnológico. A veces, quienes parecen más débiles son simplemente aquellos lo suficientemente sabios como para ocultar su fuerza hasta que se necesita. 10 ciclos estándar habían pasado desde la humillante retirada de la Tierra. 10 ciclos de desgracia para el capitán Soltarbex. El emperador no lo había ejecutado, lo cual era un pequeño milagro. En cambio, Vex había sido degradado y reasignado a la patrulla fronteriza en los confines del espacio Dreknar. Su otrora orgullosa nave de guerra ahora vigilaba las rutas comerciales y perseguía a los contrabandistas a través de campos de asteroides. Transmisión del comando, capitán, anunció el oficial de comunicaciones Hex, un joven Dreknar que tuvo la mala suerte de ser asignado a la deshonrada tripulación de Vex. Comuníquelo, murmuró Vex, sin molestarse en enderezarse en su silla. La pantalla se iluminó, mostrando el rostro severo del almirante Koroks, comandante supremo de la flota imperial. Vex se puso firme de inmediato. Una llamada directa del comandante supremo era algo sin precedentes. Capitán Vex, la voz de Koroks resonó por el puente. Se requiere su presencia en el comando imperial. Apareció de inmediato. ¿Puedo preguntar por qué, almirante? Aventuró Vex con cautela. El emperador lo exige. Los ojos compuestos de Koroks brillaron. Los humanos nos han contactado de nuevo. El puente quedó en silencio. Vex sintió que su exoesqueleto se tensaba. Pon rumbo al comando imperial, ordenó al terminar la transmisión, para mantener la velocidad máxima. Mientras su nave aceleraba hacia el corazón del imperio, Vex se retiró a sus aposentos, con la mente a 1000 por hora. Activó su terminal de seguridad y revisó sus registros privados del encuentro terrestre. Por milésima vez, analizó cada detalle, cada palabra intercambiada con el almirante Blackburn. ¿A qué juegan ahora, humanos?, murmuró para sí. El Palacio Imperial se alzaba imponente sobre Ciudad Capital, un monumento al exceso arquitectónico Dreknar. Agujas de metal iridiscente se retorcían hacia el cielo carmesí, mientras las baterías de defensa escaneaban constantemente en busca de amenazas. Vex había sentido orgullo al acercarse a este edificio. Ahora solo sentía temor. Los guardias lo escoltaron directamente a la cámara de guerra, donde aguardaba el emperador, rodeado de asesores militares y pantallas de información. El emperador Krozak se giró al ver entrar a Vex, su armadura ceremonial brillaba bajo las intensas luces. Capitán Vex, la voz del emperador resonó como el metal sobre la piedra. El único comandante en nuestra gloriosa historia que se retiró de los primitivos sin disparar un tiro. Vex se arrodilló, cabizbajo. Emperador mío, estoy listo para responder por mis actos. Tus acciones ya han sido juzgadas. Krozak hizo un gesto de desdén. Hoy necesito tu conocimiento. Los humanos nos han enviado un mensaje.
Un holograma se materializó en el centro de la cámara. El almirante Blackburn apareció, con el mismo aspecto que hacía 10 ciclos. Saludos al emperador Crozak del Imperio Dreknar, comenzó la grabación. Soy el almirante Joseph Blackburn del Comando de Defensa de la Tierra. Hace 10 ciclos, sus fuerzas intentaron invadir la Tierra. Demostramos una fracción de nuestras capacidades y permitimos que su flota partiera ilesa. Esperamos que este gesto haya sido apreciado. Las mandíbulas del emperador chasquearon con furia apenas contenida. Desafortunadamente, continuó Blackburn, nuestra información indica que su imperio no ha alterado sus políticas expansionistas. En los últimos 10 ciclos, se han anexado 6 sistemas más por la fuerza. 3 de estos sistemas estaban bajo protección de los guardianes. Vex se estremeció. Había advertido sobre esta posibilidad en su informe, pero el mando imperial desestimó sus preocupaciones. Anteriormente, solo nos habíamos revelado a su capitán Vex. Ahora nos dirigimos directamente a usted, emperador. La Alianza Guardiana solicita formalmente el cese inmediato de toda expansión militar Dreknar y la retirada de los sistemas que han conquistado en los últimos 10 ciclos. Absurdo. Un asesor gritó, silencio. El emperador ordenó, para demostrar la seriedad de nuestra solicitud. Blackburn continuó, los representantes del Consejo de Guardianes llegarán a su capital en 3 días estándar. Negociarán condiciones justas para su cooperación si se niegan a reunirse o si se toma alguna acción hostil contra nuestra delegación. Nos veremos obligados a tomar medidas para contener la amenaza Dreknar. El holograma se apagó. La cámara de guerra estalló en caos. Los comandantes militares gritaban consejos contradictorios mientras los asesores de seguridad exigían preparativos inmediatos para la batalla. Durante todo el proceso, el emperador Crozak permaneció en un silencio desconcertante, con sus ojos compuestos fijos en Vex. Tú, dijo finalmente el emperador, silenciando la sala. ¿Te has topado con estos humanos? ¿Están fanfarroneando? Vex eligió sus palabras con cuidado. Mi emperador, basándome en lo que presencié en la Tierra, creo que poseen una tecnología que supera con creces nuestra comprensión. Su capacidad para infiltrarse en nuestras naves sin ser detectados sugiere capacidades que no podemos igualar. ¿Así que aconsejas rendirte? La voz del emperador destilaba desprecio. Aconsejo cautela, respondió Vex. Reunirnos con su delegación no nos cuesta nada. Su negativa podría costarnos todo. El emperador lo observó durante un instante incómodamente largo. Muy bien. Liderarás el equipo diplomático que se reunirá con estos guardianes. La antena de Vex se movió con sorpresa. ¿Yo, su eminencia? Sí, siseó Crozak. Y mientras se hace el diplomático, el almirante Korak situará toda nuestra flota alrededor de la capital. Si esto es una treta, los humanos y sus aliados se enfrentarán a todo el poder del Imperio Dreknar. 3 días después, Vex se encontraba en la plataforma ceremonial del Palacio Imperial, flanqueado por un equipo diplomático que parecía visiblemente incómodo con su atuendo formal. Los diplomáticos Dreknar eran escasos, el Imperio prefería la conquista a la negociación. ¿Alguna señal de su nave?, preguntó Vex al operador del escáner. Nada todavía, capitán. Nuestros sensores de largo alcance no detectan ninguna nave aproximándose. Vex no se sorprendió. Si los guardianes pudieran camuflar sus naves tan completamente como Blackburn había afirmado, permanecerían invisibles hasta que decidieran rebelarse. Justo a tiempo, el aire sobre la plataforma de aterrizaje brilló. No con la distorsión habitual de un dispositivo de camuflaje al desactivarse, sino con algo más fundamental, como si la realidad misma se desplegara. Apareció una nave. Desafía la sensibilidad estética de Dreknar, asimétrica, con curvas y ángulos que parecían cambiar según el ángulo de visión. Se posó en la plataforma sin hacer ruido, sin propulsores ni tren de aterrizaje visibles en funcionamiento. Motor de desplazamiento cuántico, murmuró el asesor científico junto a Vex, teóricamente imposible. Una grieta apareció en el casco de la nave, ensanchándose hasta convertirse en una puerta. La luz se derramó y emergieron figuras. Vex esperaba humanos. En cambio, la delegación representaba al menos 5 especies diferentes. Un imponente ser cristalino lideraba el grupo, flanqueado por una humana y otros 3 alienígenas que Vex no pudo identificar.
No llevaban trajes ambientales, a pesar de la atmósfera cargada de metano, que debería haber sido tóxica para la mayoría de los que respiraban oxígeno. Campos atmosféricos personales, susurró el asesor científico, con asombro evidente en su voz, al acercarse al cristal. Soy el embajador luminar del Consejo de Guardianes, dijo, y su voz resonó directamente en la mente de Vex en lugar de a través del aire. Gracias por acceder a esta reunión. Vex realizó el saludo formal de Dreknar. Soy el capitán Soltar Vex, representante del emperador Krazak. Bienvenidos a Dreknar Prime. La mujer humana dio un paso al frente. Capitán Vex, nos volvemos a encontrar. Sonrió, y Vex reconoció al segundo al mando del almirante Blackburn del encuentro terrestre. Comandante Perry, reconoció Vex. Confieso que esperaba al almirante Blackburn. El almirante le envía saludos, respondió. Actualmente está ocupado con un asunto en la galaxia de Andrómeda. Las mandíbulas de Vex chasquearon involuntariamente. La galaxia de Andrómeda estaba a más de 2 millones de años luz de distancia. La simple mención de operaciones a tales distancias transmitía un mensaje claro sobre las capacidades de los guardianes. El emperador espera, dijo Vex, recuperándose rápidamente. Síganme, por favor. Mientras avanzaban por los grandes pasillos del palacio, Vex notó cómo los representantes de los guardianes observaban todo con sereno interés. No mostraban miedo a pesar de estar en el corazón de lo que debería ser territorio enemigo. Las puertas de la sala del trono se abrieron de par en par. El emperador Krazak permanecía sentado rígidamente en su trono cristalino, rodeado de sus comandantes de mayor confianza. Vex notó la sutil disposición de los guardias armados por toda la cámara. Así pues, el emperador comenzó sin preámbulos una vez terminadas las presentaciones. Vienes a mi palacio, a mi mundo, a dictarle condiciones al Imperio Dreknar. La forma cristalina del embajador luminar brilló ligeramente. Venimos a ofrecer una opción, emperador Krazak. Evolución o extinción. El universo ha cambiado, mientras que tu imperio ha permanecido estático en su pensamiento. La antena del emperador se erizó. ¿Es eso una amenaza? El comandante Perry intervino con soltura. Imperios depredadores como el suyo han surgido innumerables veces a lo largo de la historia galáctica. Quienes se adaptan, sobreviven. Aquellos que no lo hacen, se encogió de hombros expresivamente. Muéstrenselo, sugirió el embajador luminar. Perry asintió y activó un pequeño dispositivo en su muñeca. Una pantalla holográfica se materializó en el centro de la sala del trono, un mapa tridimensional de la galaxia, con innumerables puntos de luz que representaban sistemas estelares. Los puntos rojos indican civilizaciones bajo la protección de los guardianes, explicó Perry mientras miles de estrellas se tornaban carmesí. Los azules representan los mundos miembros de los guardianes. Otro cambio de color que abarca casi un tercio de la galaxia. ¿Y el verde?, preguntó Vex, señalando otra porción sustancial, civilizaciones que han evolucionado más allá de nuestra necesidad de protección. Luminar respondió. Sociedades avanzadas que han optado por la cooperación en lugar de la conquista. El emperador se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla. El imperio Dreknar estaba resaltado en amarillo, una pequeña burbuja en un océano de otros colores. Se han estado expandiendo en esta dirección, dijo Perry, señalando un corredor de sistemas que se extiende desde el espacio Dreknar. Creen que estos eran mundos primitivos y desalineados, listos para ser conquistados. En realidad, estaban bajo nuestra observación, desarrollándose naturalmente hasta que estuvieron listos para unirse a la comunidad galáctica. ¿Y qué propones exactamente?, preguntó el emperador con voz peligrosamente baja. El embajador luminar se adelantó. El Consejo de Guardianes propone un programa de integración por etapas. Primero, retirada inmediata de los sistemas recientemente conquistados. Segundo, intercambio tecnológico para facilitar la transición de su imperio hacia un modelo económico sostenible que no dependa de la conquista. Tercero, membresía de prueba en la Alianza Guardiana, que les brindará protección mientras se adaptan. Uno de los consejeros del emperador no pudo contenerse. Esto es indignante. Los Dreknar no se inclinaron ante nadie. Quizás una demostración sería útil, sugirió uno de los representantes extraterrestres, hablando por primera vez. Su voz era melodiosa, casi hipnótica.
Perry asintió y se ajustó el dispositivo de muñeca. La pantalla holográfica cambió, mostrando el espacio alrededor de Dreknar Prime. La flota imperial era visible, más de 300 naves de guerra dispuestas en formación defensiva alrededor del planeta. Luego, la imagen se alejó, revelando lo que aguardaba más allá del alcance de los sensores del planeta, miles de naves de diversos diseños que rodeaban todo el sistema Dreknar. Esto está sucediendo ahora mismo, dijo Perry en voz baja. La flota que ven podría reducir su imperio a polvo cósmico en minutos. Pero no es así como operamos. La sala del trono quedó en silencio. Incluso el emperador pareció quedarse momentáneamente sin palabras. Su civilización existe desde hace casi 8000 años, continuó el embajador Luminar. Ha creado arte, música y filosofía extraordinarios. Sus logros en bioingeniería son particularmente impresionantes. Sería una tragedia perder todo eso por culpa de una ideología imperial obsoleta. Vex observó atentamente la reacción del emperador. Krazak estaba orgulloso, sí, pero no era ingenuo. La evidencia ante él era innegable. ¿Y si nos negamos?, preguntó finalmente el emperador. Entonces te contendremos, respondió Perry simplemente. Un campo de cuarentena alrededor de tu imperio. No hay naves que entren ni salgan. No hay comunicaciones. Quedarías prácticamente aislado del resto de la galaxia, hasta que tu civilización colapse o evolucione más allá de sus limitaciones actuales. El emperador Krazak se levantó de su trono, con su exoesqueleto blindado crujiendo siniestramente. Por un instante, Vex temió que ordenara un ataque que los condenara a todos. En cambio, el emperador hizo algo sin precedentes en la historia registrada de Dreknar. Se rió. No es la risa burlona del conquistador. No es la risa nerviosa del derrotado. Pero la risa genuina de alguien que finalmente entiende un chiste elaborado. Todo este tiempo, dijo Krazak, una vez que su risa se apagó, todos estos siglos de conquista. Creíamos ser los depredadores supremos de la galaxia, cuando en realidad solo se nos toleraba. Un cambio de perspectiva puede ser revelador, observó Luminar. El emperador descendió de la plataforma de su trono. Capitán Vex. Vex se enderezó. Sí, ¿mi emperador? Hiciste bien en retirarte de la Tierra. Si te hubieras enfrentado, nuestra especie podría no existir hoy. Gracias, Su Eminencia. Krazak se volvió hacia los representantes de los guardianes. Necesito tiempo para consultar con mis asesores y gobernadores planetarios. Esta decisión afecta a miles de millones de ciudadanos Dreknar en cientos de mundos. Por supuesto, el embajador Luminar estuvo de acuerdo. Sugerimos una aceptación provisional de los términos mientras se realizan las consultas. Como gesto de buena fe, podemos iniciar el intercambio tecnológico de inmediato. El emperador lo consideró y asintió, aceptando. El capitán Vex se coordinará con sus representantes. Al concluir la reunión y acordarse la continuación de las conversaciones, Vex se encontró caminando junto al comandante Perry por los jardines del palacio. Su emperador se adaptó más rápido de lo previsto, comentó Perry. Nuestros modelos sugerían un 70% de probabilidad de rechazo inicial. El emperador es pragmático ante todo, respondió Vex. Reconoce los escenarios imposibles de ganar. Perry sonrió. Un rasgo valioso. Se detuvo junto a un estanque ornamental. Sabe, capitán, la Alianza Guardiana necesita representantes que comprendan a ambos bandos, individuos que hayan experimentado tanto la antigua forma de conquista como la nueva forma de cooperación. La antena de Vex se movió con interés. ¿Me ofrece un puesto, comandante? Digamos que es una oportunidad, respondió. Su experiencia tanto en la Tierra como en el Imperio Dreknar la hace excepcionalmente cualificada. Vex se quedó mirando la piscina, observando a las coloridas criaturas acuáticas revolotear entre la vegetación. Hace 10 ciclos, creía que los humanos eran primitivos. Estaba preparado para conquistar tu mundo sin pensarlo 2 veces. ¿Y ahora? No. Ahora me pregunto cuántas otras suposiciones habré hecho sobre el universo que sean igual de erróneas. Perry asintió con aprobación. Eso, capitán Vex, es el principio de la sabiduría. En el cielo carmesí, la enorme flota de guardianes comenzó a desvelarse, haciéndose visible para el planeta.
Un despliegue impresionante de naves de 1000 mundos y civilizaciones diferentes, todas unidas por un propósito común. Los ciudadanos de toda la capital se detuvieron y miraron hacia arriba con asombro y miedo. Por primera vez, el pueblo de Dreknar se enfrentó a la verdadera magnitud de la comunidad civilizada de la galaxia. Habían estado tan concentrados en la conquista que habían pasado por alto la gran realidad que los rodeaba. El mensaje era inequívoco. La era de la expansión imperial había terminado. Los Dreknar podían adaptarse o desaparecer en el olvido histórico, convirtiéndose en otro imperio fallido incapaz de evolucionar más allá de sus orígenes depredadores. Vex contempló el espectáculo y tomó una decisión. Había un lugar para él en este nuevo orden. No como conquistador, sino como puente entre mundos. Los humanos les habían advertido una vez, y los Dreknar se habían reído. Ya no reían, pero quizá por fin empezaban a comprender. Al caer la noche sobre Dreknar Prime, las naves guardianas crearon patrones de luz en el cielo, una exhibición cósmica de arte y tecnología combinados. El mensaje se extendió por todo el imperio, el cambio se avecinaba. La disyuntiva era adaptarse o quedar obsoleto. Y por primera vez en milenios, los Dreknar eligieron escuchar en lugar de conquistar. La risa había cesado, pero algo mucho más valioso había tomado su lugar, los primeros y frágiles zarcillos de comprensión.